Muy buenas noches para todos ustedes, ¿cómo les va? Es un gusto compartir una vez más 30 noticias en noche de viernes y sin delicia, que lamentablemente parece ser que nos ha abandonado. De cualquier manera, les vamos a contar, como lo hacemos habitualmente con los compañeros técnicos, el último número de 30 noticias que está en la calle, que ayer lo distribuimos. Lo pongo por ahí, Ale, eso es, ahí estamos. Esta es la tapa, la suba de las prepagas que llega al 113,8%, como si fuera un chiste de mal gusto, pero en definitiva Claudio Velocopit salió a bancarlo con toda su fortaleza, nada más y nada menos que las críticas que formulara Cristina Fernández de Kirchner. Otros títulos en la tapa de 30 Noticias, la conferencia de prensa de Pablo Habking, el intendente de Rosario, que se refirió al tema del tránsito, pero lo que pasa es que después de esa conferencia de prensa el tema del tránsito llegó al Consejo Deliberante y bueno, y allí se produjo una explosión de iniciativas que yo quiero compartir con ustedes. Lo invité, pero en realidad estaba comprometido Carlitos Cardoso, el concejal, que fue uno de los que motorizó la mayor cantidad de iniciativas en la jornada de ayer en el Consejo Deliberante. Se aprobaron proyectos fundamentalmente de Juntos por el Cambio, pero también de Lisandro Cavatorta, por ejemplo, alguno, para mejorar el nuevo sistema de tránsito en Rosario. ¿Qué cosas? Bueno, se le dio curso favorable a distintos proyectos para ordenar de una vez por todas el tránsito en Rosario, porque Habking había dicho, bueno, no se puede pasar un semáforo en rojo, dejémonos de joder, pero no es solamente pasar o no pasar un semáforo en rojo. Hubo toda una discusión previa, una semana antes, acerca de la situación del Parque Independencia, el tránsito en el Parque Independencia. Ya se está trabajando en la modificación, va a haber semáforos en el Parque Independencia, en las calles transversales, para poder cruzar, porque era una lotería poder cruzar allí, donde uno se jugaba la vida. Trabajaron sobre distintas alternativas en la jornada de ayer, 8 propuestas, por eso decía fundamentalmente las de Carlos Cardoso, que fueron aprobadas. Otra propuesta que data del año 2014, cuando Roberto Zuckerman y Norma López, bueno, Roberto era concejal y Norma López lo sigue siendo, que pedían la instalación del sistema de cuenta regresiva mediante relojes con lámparas LED en los semáforos tanto de Avenida Pellegrini como de Boulevard Oroño, dos arterias que es imprescindible que haya los semáforos con el tema de la cuenta regresiva, porque si no se hace muy difícil, tanto para el peatón, que hoy están funcionando en algunas intersecciones, semáforos para los peatones con cuenta regresiva, pero también para el que viene pensando que la luz verde lo va a habilitar y llega a la franja habilitada para peatones y cambió a amarilla. Entonces se produce la frenada, ha habido choques. Bueno, la idea es que haya en todos los semáforos, tanto de Avenida Pellegrini como de Oroño, y la pretensión que me explicaba Carlos Cardoso esta mañana era ampliarlo a otras zonas de la ciudad para cumplir con el proyecto de que la señalización esté también pintada en el pavimento, que en cada calle, de acuerdo a las distintas velocidades que se han establecido aquí, en cada calle se sepa, mirando el pavimento, el conductor, cuál es la velocidad en la que puede ir. Se le dio curso a una iniciativa de Daniela León para bajar un poco las multas, porque en realidad venían picantes las multas. Lo que pretende Daniela León es que haya un margen de tolerancia del 10% sobre la velocidad máxima permitida. De esta manera se vincularía con la Ley Nacional de Tránsito, que es digamos, la que establece esta especie de perdón, digamos, ¿no? Después, una convocatoria a funcionarios del Consejo Ejecutivo Municipal que tendrán que ir a explicar en el Consejo Deliberante, seguramente en el transcurso de la semana que viene, y a acordar todas las cosas que se aprobaron. Y finalmente quedaron en estudio algunos proyectos aprobados, la incorporación de cámaras del sistema de detección electrónica de infracciones
al sistema de captación de imágenes para uso en seguridad pública, porque hoy no sirven para seguridad pública. Puede pasar alguien en bicicleta con un revólver en la mano y no pasa nada. Si no comete una infracción de tránsito, no pasa nada. También la modificación de la unidad de sanción, de acuerdo con la cual se calcula el monto de las multas a percibir, que pasaría de ser de 1 litro de nafta super, como está establecido en el Código de Convivencia, a medio litro de nafta super, lo que equivaldría a una rebaja del 50%. Pidió también Cardoso que se readecúe el sistema de velocidades de la ciudad, que cumpla con lo dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito, es decir, volver nuevamente al criterio de 40 kilómetros en calles, 40 kilómetros por hora en calles y 60 kilómetros por hora en avenidas. Rosario está, de hecho, adherida a la Ley Nacional de Tránsito, que es la que establece estos números. Y finalmente crear el cronograma de intermitencia nocturna jerarquizada, que va a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, para evitar que haya que detenerse después de las 10, 11 de la noche en un semáforo, cuando no pasa nadie. Simplemente con la intermitente sabrá cada uno ser respetuoso de las normas de tránsito y no atravesar esos semáforos en un momento en el que no tiene que atravesarlo. Bueno, esto es parte de lo que pasó ayer en el Consejo. Cavatorta también estaba bastante enojado y no quiero, olvidarme de su protesta esta mañana, porque según él hay 70 cámaras de fotomultas en Rosario. En relación con la seguridad dijo, son 70 nuevas cámaras de fotomultas que colaboran, pero de una manera limitada con la seguridad. Sacan fotos de infracciones de tránsito, detectan patentes, pero no previenen el robo de una cartera a una mujer, por ejemplo, que está esperando el colectivo. El verdadero debate es que Rosario hoy no tiene un sistema de videovigilancia acorde a su escala, porque si fueran cámaras de videovigilancia, comprar 70 más es una miseria. Y el municipio tiene muchas cosas para hacer en seguridad, entre ellas tener un sistema mucho más robusto que el que tiene actualmente. Hoy Funes tiene 200 cámaras. Imagínense ustedes la densidad demográfica de Rosario y la de Funes, y no hace falta que yo le saque la cuenta. Pero Funes, Mar del Plata, Vicente López, Tigre, Rosario deberían tener más de 4.000 cámaras. Y estamos hablando de 70 que se han incorporado con bombos y platillos como si fuera una verdadera revolución. Están en distintos puntos de la ciudad, está en la página del municipio, pero de cualquier manera no parece alcanzar para prevenir otro tipo de delitos. Así que habrá que ver en la reunión de la semana próxima, cuando el Departamento Ejecutivo designe quiénes van a ir al Consejo Deliberante a discutir este tema, cómo termina quedando esta modificación del tránsito. Siempre será bienvenida todas las modificaciones que tiendan a dar más seguridad tanto al peatón, elemento primordial, como a los automovilistas o a los motociclistas. De paso, habría que contemplar la posibilidad de evitar que las bicicletas pasen con el semáforo en rojo, porque no viene nadie en la mano que atraviesa, que las motos hagan lo mismo. Habría que mejorar un poco una serie de cuestiones. Es raro que Rosario, siendo como es una ciudad probablemente de las 2 o 3 más importantes del país, todavía no haya adaptado su sistema de vigilancia vehicular o de control vehicular, para decirlo adecuadamente, a los tiempos que corren. Pero bueno, parece ser que esta vez la cosa va en serio. Hay voluntad de parte del Departamento Ejecutivo, hay voluntad de parte del Consejo Deliberante. La sesión de ayer fue realmente una sesión muy, muy valiosa en orden a la cantidad de iniciativas que se presentaron, la cantidad de iniciativas que quedaron en el estudio, de manera que, no alcanzamos a ponerlo más que la conferencia de prensa de Hapkin en la tapa de 30 Noticias, pero ustedes tienen todas las notas que son habituales, todo el cordón, el cordón industrial que está reflejado aquí, y como siempre la doble central que tiene día por día las cosas que fueron pasando, que van desde la llegada del gringo Heinze a la dirección técnica de uno de los 2 equipos rosarinos, a la desmentida de Di María con relación a su inmediato retorno a Rosario Central, cosa que se encargó de aclarar,
Y pasa también por, Rosario Violenta, los museos que van a estar abiertos esta noche y mañana en la noche, en fin, una serie de cuestiones que seguramente a ustedes les van a interesar. Y finalmente, este ciclo de presencia de escuelas secundarias y escuelas primarias también, las secundarias para ver la película de Mitre 1985, que no tiene demasiadas buenas críticas, pero que de todas maneras, bueno, es una obra que para los pibes les va a enseñar un poco de historia, más allá de las distorsiones que hay. Y después, de acuerdo a lo que conversé con algunos concejales, la tarea de habilitar incluso el Cairo para los más pequeños, con películas adecuadas a los más pequeños. Así que esta es la pequeña síntesis que podemos hacer. Vamos a ir a una brevísima pausa y después presentamos a nuestro primer invitado que nos está acompañando, que es un querido amigo de mucho tiempo y que está al frente de uno de los sindicatos que probablemente debería tener mucha más relevancia periodística. Pero bueno, vamos a conversar con él a ver cómo son las cosas. Ya venimos. Juan Carlos Betanín y Mauro Rueda están en Cadena O. Cadena O, cambia tu vida. Cadena O, tu amiga fiel. Cadena O, cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena O. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Cadena Hugo Isaac y Jorge Batagliotti están en Cadena O. Cadena Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Cadena O, cambia tu vida. Cadena O, tu amiga fiel. Cadena O, cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena O. Cadena Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes en esta noche de 30 Noticias con un amigo, como les decía, Hugo Vitantonio, secretario general del Sindicato de Músicos de Rosario, que por los mismos motivos que yo explicaba al lugar de Rosario en el Concierto Nacional, me parece que debiera tener para su actividad artística no solo mayor difusión, mayor volumen periodístico. Nos ocupamos de Gran Hermano en Rosario y no nos ocupamos de nuestra gente, de la gente que trabaja aquí, de la gente que ha decidido quedarse, de aquellos que no han renunciado a su permanencia en Rosario. Bueno, Hugo es uno de ellos, es un compañero con una larga trayectoria en la música. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto tenerte con nosotros esta noche. Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por venir. Yo dudé antes de invitarte porque digo, probablemente sea una política la de no aparecer demasiado, pero quiero tratar este tema de entrada porque me parece importante. Siendo como es Rosario uno de los centros musicales, artísticos, porque digo, hablemos de teatro, hablemos de música, hablemos de arte en general, no tiene una actividad que la refleje a nivel nacional como sucede con la propia Buenos Aires, como sucede con Córdoba. ¿A qué puede deberse eso, Hugo? ¿Por qué hay que remarla tan duro? Bueno, Rosario tuvo en la década de 50, sobre todo hacia los fines de los 50, una generación de músicos que invadieron Buenos Aires y desde ahí se proyectaron al exterior
con un referente quizás el más notable que fue el Gato Barbieri. Eso se produjo en el campo del jazz, básicamente, y el tango. Los músicos rosarinos, Rosario se consideró una fábrica de música. Claro. Y de músicos. Lo sigue siendo. Bueno, después a fines de los 60 tenemos el nacimiento del rock nacional acá con Tito Nevia. Claro. Y los rosarinos que viajaron a Buenos Aires con él y fundaron todo ese movimiento. Es decir, quedó una marca de Rosario en ese fenómeno incipiente que era empezar a contar, en términos del lenguaje del rock, las historias en castellano. Sobre fines de los 70, la trova viaja a Buenos Aires, comienzo de los 80, y se produce la explosión de la trova rosarina con todo ese repertorio y ese perfil. Eran los rosarinos. Es más, ellos luego formaron un grupo en el que estaban todos y se llamaban los rosarinos. Sí, señor. Entonces, a partir de allí se corta. Lo llamativo de todo esto es que en todos estos procesos de explosión de lo rosarino, no había políticas públicas de cultura, porque se dieron todos en periodos de gobiernos militares. Entonces, la pregunta que nos queda, digamos, de toda esta explosión de la música rosarina hacia el orden nacional, es que las políticas que se implementaron, y en eso debemos ser críticos y autocríticos al mismo tiempo, no han servido en ese aspecto. Es decir, ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir, porque me parece que tu micrófono no anda demasiado bien. Vamos a tratar de cambiarlo para que puedas... pero te voy a interrumpir, decía, porque quiero contar algo. Vos hablabas de la trova recién. Yo recuerdo que me tocó como locutor, como comunicador, me tocó ser el conductor de aquel celebrado proyecto que puso en funcionamiento José María Bernet con precisamente los integrantes de la trova, que tenía, digamos, 5 actividades centrales al año. El 25 de mayo se hacía en Santa Fe, porque no era solamente una actuación de la trova cerraba, que además no era solamente la trova, porque también estaba Quique Llopi, porque también estaba Ariel Ramírez, porque también estaba Horacio Guaraní, que todavía vivía, porque también estaban, bueno, se invitaba a otros músicos, pero digo, se celebraba el 25 de mayo en Santa Fe, el 9 de julio en Reconquista, el 20 de junio, naturalmente, aquí en la ciudad de Rosario, el 17 de agosto en Venado Tuerto y el 12 de octubre en Rafaela. Se hacía un gran festival con los centros tradicionalistas, con esa vocación que tenía Bernet por recuperar el federalismo santafesino y el brigadier López. Y bueno, y a mí me tocaba ser el conductor desde que empezaba el desfile a la mañana hasta que terminaba la trova a la noche. Así que establecí con los muchachos de la trova una excelentísima relación, particularmente con Lalo de los Santos, que fue un amigo enorme, con el Topo Carbone, que andaba siempre dando vueltas por ahí, pero también con Fander, con Adrián, estuvimos en Cuba, viajamos a Cuba a una feria del libro que nos habían invitado especialmente y el gobierno nos hizo participar de la delegación. Así que una excelente relación. Pero digo, después de la trova parece como que bajaron el telón en Buenos Aires y dijeron, no, de Rosario no se habla más. O en todo caso, si quieren que hablemos, que vengan a Buenos Aires. Y digo, me llama la atención. sí. Bueno, tenemos algunos problemas como para poder definir esta situación desde un punto de vista objetivo. Básicamente porque no hay indicadores. La provincia tiene el Instituto Provincial de Estadística y Censo y tiene una ley de estadística. La Municipalidad de Rosario tiene la Secretaría de la Producción. Se han manifestado permanentemente mediante estudios y publicaciones acerca de cuánto mide la economía de nuestra provincia o la economía de la ciudad. Pero en ninguno de los casos, y digo esto porque lo he hablado con los funcionarios de esas áreas, se dio el paso de trabajar desde la perspectiva de la economía y de la cultura y saber a ciencia cierta de qué se trata todo esto de lo que estamos conversando y abandonar un poco, de alguna manera, el campo de los supuestos y de las creencias. Yo he visto en la página del sindicato que vos conducís que ustedes se han tomado el laburo de relevar por lo menos la ciudad de Rosario, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay
y a mí me ha servido mucho en los estudios que hago habitualmente, un documento que son los balances de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, la SADAIC. ¿Por qué es importante? Por varias razones. La primera es que SADAIC ejerce su representación de cobro de los derechos autorales desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el último pueblito de frontera de la Argentina. Siempre hay un inspector de SADAIC y que con ese cobro está relevando información de la actividad musical. El otro dato es que por lo general los cobros de SADAIC son porcentuales a la recaudación. Es decir, si es la boletería de un baile, si es la taquilla de un teatro, si son las recaudaciones en programas de televisión o en fiestas o lo que fuera. Por lo tanto, nosotros con ese número de la recaudación nacional de SADAIC podemos hacer una proyección posible de cuánto mide la economía de la música en la Argentina, para empezar. En el último balance de SADAIC, la recaudación nacional superó los 6.000 millones de pesos. Mirá. Entonces, ¿cuál es la proyección? Digamos que en un promedio, porque SADAIC tiene diversos porcentajes y metodologías, pensemos en que SADAIC recauda el 10% de la taquilla de un teatro o de un baile, pongámosle. Por lo tanto, ya ese 6.000 se transforma en 60.000 millones. Por otra parte, nosotros tenemos una particularidad en la actividad musical, que es el terrible nivel de informalidad. Entonces, la economía argentina está teñida de informalidad y se habla de que supera el 40%. Por lo tanto, si a esos 60.000 le sumamos el 40% o el 50%, porque esto funciona mucho plata en mano, con la cuenta bancaria en el bolsillo, bueno, gente que entra y sale de la actividad, estaríamos alrededor de los 90 o 100.000 millones de pesos como medida de la música argentina. Esa cantidad, los primeros 60.000, que son los que están medidos, ingresan a SADAIC a través de las bocas que tiene en distintos lugares del país, en casi todas las ciudades cabeceras de provincia, capitales, y en algunas ciudades grandes como Rosario o Bahía Blanca o Mar del Plata, claro, exacto. Allí ingresan los aportes de los usuarios de los repertorios de música en la Argentina. Puede ser desde un señor que festeja el cumpleaños de 15 de su hija en un salón de fiesta, SADAIC no perdona, no perdona. Siempre llega el antipático inspector de SADAIC. Bueno, de ese bruto que recauda SADAIC, el 87% lo recauda su sede central en Buenos Aires. Con esto te estoy diciendo que estamos en un país que está en grave riesgo, porque si el 87% de la economía de la música está afincada en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, queda para el resto del país solamente el 13%. Si fuera solamente la economía musical, Hugo. Bueno, pero esto es un dato que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. De ese 13% que representa todo el interior del país o todo el país que no es Buenos Aires, la provincia de Santa Fe tiene solamente el 13%. O sea, lo nuestro es el 13 del 13. Claro. En tanto que Córdoba o Salta tienen el 25 o el 30. Bueno, ahí ya podríamos empezar a hablar de una cuestión de identidad musical de la provincia, ¿no? Sí, digo que es un déficit que también tenemos. Pero, y varias cosas más. Obviamente. Pero entonces, perdóname, sí. Del 13 de la provincia de Santa Fe hay un 9, un 10 que se recauda en la ciudad de Santa Fe y en Rosario se recauda solamente el 4. O sea que en Rosario se recauda, en términos de derechos autorales, el 4 del 13 del 100. Entonces, desde allí nosotros podemos empezar a entender por qué la cosa se cortó en los 70. Claro. Y analizar entonces objetivamente qué es lo que ha pasado, cuál es esta ficción de ciudad capital de la cultura del Mercosur, como solía decirse, qué es lo que ha pasado aquí efectivamente. Y ese es el debate. Ese es el debate como para saber efectivamente dónde estamos parados. Bueno, yo quería algunos datos como para sacarme la duda, porque la verdad que me llama poderosamente la atención, pero también quiero hablar de cosas que valen la pena. Vos mencionabas al Gato Barbieri.
Anoche mismo estuvieron ustedes en el ECU haciendo un homenaje a Abel Pisicati, uno de esos músicos que han trascendido mucho más allá de su fallecimiento, han trascendido, siguen proyectando sus enseñanzas, su historia a través del tiempo. De hecho, uno de los hijos anoche actuó musicalmente en el homenaje, ¿no? Contame Nieto, un poco cómo fue. ya nieto. Mirá, la verdad que fue un encuentro maravilloso porque implicó, fue un acto de alto contenido emotivo porque estaba toda la familia, que son todos músicos, y por el otro lado, como un hecho de valor musicológico porque se presentaron partituras, se tocaron partituras de música compuesta por una persona, por un músico rosarino que fue un adelantado, Claro. que ya en la década del 50 o comienzo de los 60 componía y arreglaba música argentina en un contexto de lenguajes ya muy modernos para la época. Claro. Por lo tanto, y después su escritura pianística, todo lo que él pudo... Yo recuerdo por músicos anteriores a mi generación, que salían de tocar de los lugares, de los cabarets o de los restaurantes o de las radios donde trabajaban y se iban en masa al lugar donde estaba tocando Abel para escucharlo tocar. Era un maestro, digamos. Él luego, cuando nace la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, ingresa a la orquesta y no lo hace como pianista, lo hace como ejecutante de instrumentos de placas, porque ya el cargo de pianista estaba ocupado, había habido un concurso. Claro. Entonces, esto es un recorrido muy importante que expresa la riqueza de ese momento de la música de Rosario. A mí me detuve en esto porque me parece importante en función de lo que hablábamos. Si uno no conoce sus raíces, si no rinde tributo a sus raíces, es muy difícil que pueda proyectarse hacia el mañana. Digo, hablábamos del Gato Barbieri. Obviamente hay mucha gente que sabe que el Gato era rosarino, fue rosarino, defendió a Rosario hasta el último día de su vida, pero digo, no lo tenemos como un símbolo de la ciudad de Rosario, como lo tenemos al Negro Olmedo, o como tenemos a tantos otros jugadores de fútbol. Y sin embargo era el Gato Barbieri, un tipo admirado en el mundo del jazz, que hasta hizo la música del Último Tango en París, una cosa maravillosa realmente. También Pisicati se dedicó a ponerle música, no digo a películas, pero sí a producir música importante. Sí, hay un dato que no es menor de la generación del Gato, y es que no había conservatorios públicos donde estudiar la música que ellos tocaban, Bueno, de hecho él se jactaba de eso, ¿no? Yo me pregunto siempre, digo, ¿en qué escuela estudié, o en qué escuela estatal, pública, estudiaron los bandoneonistas de Aníbal Troilo? Claro. Nadie lo sabe porque no iban a la escuela, sin embargo eran tipos súper lectores, súper alfabetizados, eran arregladores, armonizaban, componían, y cómo componían. Entonces, en el caso del Gato Barbieri, él salió de una fábrica de música que era la cocina de la casa del maestro Juan Grisiglione, de donde salieron todos. Todos. Entonces, uno se queda pensando, ¿no? A veces se hacen grandes apuestas a una construcción universitaria, a las grandes pompas que son sumamente necesarias y está bárbaro, ¿no? Pero finalmente los resultados están indefectiblemente asociados a un nombre y un apellido. Claro. Y eso no tiene una explicación. Eso o se da o no se da. Y los alumnos de Grisiglione fueron algo bárbaro. Juan Grisiglione es el papá de Pichón Grisiglione, uno de los integrantes era el rosarino elegante y pintón, claro, de los 5 latinos que claro, cantaban con Estela Raval. Y a su vez había un espacio institucional en Rosario que era la escuela, la banda de la Escuela Protectora de la Infancia Desvalida, que había sido fundada por Juana Elena Blanco alrededor de la década del 20, siguiendo los modelos de los institutos europeos que tomaban a los chicos que habían quedado sin familia y sin padres producto de la guerra. Entonces, la banda de la infancia fue el lugar por donde pasaron todos estos jóvenes músicos.
Una cosa maravillosa. Hugo, una última pregunta, porque se me termina el tiempo, pero no quiero dejar de... hemos hablado en este programa varias veces acerca del tema de la nocturnidad. Sí. ¿Cómo está el tema de la nocturnidad para los músicos? Bueno, nosotros presentamos en el Consejo Deliberante algunas ideas al respecto para ser incorporada. Hay varios proyectos dando vuelta. Algunos son más productivistas, que dicen, che, no le tengamos miedo a la noche porque hay mucha gente y hay mucha actividad económica y social y cultural que se desarrolla en los horarios que abarca la nocturnidad. Y hay otros basados en la seguridad que dicen, no, mirá, repleguémonos de la noche porque esto no es seguro y no hay forma de darle. Nosotros lo que hemos pedido en todos los casos es que los lugares donde haya músicos trabajando sean lugares donde la economía funcione, llamémosle, en blanco. Claro. Es decir, que no tiene sentido que un inspector municipal vaya a revisar cómo está el disyuntor, si están limpios los baños, o qué cantidad, cuál es el índice ocupacional y ver qué cantidad de público hay. Y en una de esas, arriba del escenario, está tocando toda la familia Cantero, y el inspector no se entera. Claro. Entonces, la forma de poder resolver eso es haciendo que ese inspector municipal tenga la capacidad, le esté asignada la capacidad y la facultad de pedir al titular de ese local los libros de altas y bajas del personal temporario. Claro. Y luego operar en convenio con otros organismos, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Es decir, poner en blanco todo eso que durante la noche parece escenografía. A veces nos cuesta, y nos cuesta mucho postergar lo espectacular por lo verdaderamente importante. Yo creo que en este tema de la música que hemos conversado, gracias a la presencia de Hugo Vitantonio, que es el secretario general de los músicos rosarinos, ¿cuánto hace que estás en el sindicato? Mucho, ¿no? Bueno, yo llegué al sindicato con una idea, con un proyecto que me apasionaba y que estaba en mi cabeza, que era la fundación de una escuela de música, en la que la música popular tuviera la misma jerarquía que la llamada clásica. Claro. Sin entrar en esa grieta de lo clásico con lo popular, la cultura contra la contracultura. Sí. Y porque un poco expresaba mi propio camino en la vida musical y el de la mayoría de mis amigos. Eso fue a fines del año 82, en el post-Malvinas. Ajá. Y entré un día y no me fui más. Todo lo que hice después, por fuera de esa actividad de haber fundado la Escuela de Música del Sindicato, que es una escuela pública de gestión privada, incorporada al Ministerio de Educación de la provincia, que entre otras cosas emite títulos oficiales. O sea que hicimos una escuela que se pudiera proyectar en el tiempo. Luego, las otras cosas que he hecho no las considero demasiado destacadas, por eso no las menciono en mi currículum. Es más, para mi interior me considero un dirigente sindical bastante mediocre, comparado con otros dirigentes sindicales de músicos y otros dirigentes sindicales de otros gremios de la ciudad, ¿no? Así que yo te diría que mi mayor aporte a esta institución, a la que amo, ha tenido que ver con eso. Sos demasiado severo con tu gestión, Hugo. Los que te conocemos y sabemos de tu amor por la música y de cómo consagraste tu vida a esto, no pensamos de la misma manera. Yo te agradezco que nos hayas acompañado. Ojalá podamos seguir conversando de estos temas que realmente me parece que son los que importan, porque nos llenamos la boca con la palabra cultura, pero terminamos con elegante, la otra chiquita que se sacó algo para salir en televisión, y en lugar de hablar de las cosas que realmente son las que nos definirían como pueblo. Pero bueno, es una discusión mucho más larga. Gracias por habernos acompañado. Bueno, me sentí muy bien conversando con vos y rememorando largas charlas de viejas épocas. Efectivamente. Gracias, Hugo. Hugo Vitantonio, nos vamos a una pausa. Después de la pausa vamos a seguir hablando de cultura, porque yo cuando no está Delicia aprovecho y me meto en la cultura, y que es mi lugar natural, y de ahí no quiero irme. Así que vamos a hablar de una obra de teatro que todavía no se estrenó, todavía la gente sabe muy poco, está en pleno proceso de crearse. Y para ello tenemos uno de los actores de Rosario, un actorazo, que nos va a acompañar en un ratito. Pausa en 30 Noticias, volvemos en un segundo.
Cadena. Juan Carlos Betanín y Mauro Rueda están en Cadena O. Cadena, cambia tu vida. Cadena, tu amiga fiel. Cadena, cambia tu vida. Y te acompaña donde quiera que estés. Cadena, Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Cadena. Hugo Isaac y Jorge Batagliotti están en Cadena O. Cadena. Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Cadena, cambia tu vida. Cadena, tu amiga fiel. Cadena, cambia tu vida. Y te acompaña donde quiera que estés. Cadena, Cadena. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. La podemos arreglar que el estreno es en Santa Fe. En Santa Fe es la primera vez que salimos de Rosario. Que vamos a estar en Bueno, el les decía que íbamos a hablar con un actor rosarino. Es una buena costumbre esta de invitar a los actores, sobre todo porque me parece que este tiene que ser un ámbito en donde discutamos, donde reflexionemos sobre el tema de la cultura, y nos acompaña Dali López. Algo así como Jorge Luis Borges, ¿no? No. Ojalá tuviera ese talento, pero no, nada que ver. Bueno, contanos qué es esto de ese diálogo entre Borges y Fontana Rosa, Dali. Bueno, la obra se llama Borges y Fontana Rosa en un bar del Paraíso, pero No no se es... imagina cuál es el bar del Paraíso. En realidad están allá arriba, pero es lo mismo que si Debe estuvieran ahí. haber muchos bares, me imagino. Seguro. Claro. En ese bar se encuentran Borges y Fontana Rosa, pero en realidad la obra trabaja, la ficción de la obra trabaja alrededor de la mesa de los galanes del Cairo, los Claro. amigos de Fontana Rosa, algunos de ellos, a poco que murió el negro, extrañándolo y no queriendo entrar en esa cuestión sentimental. Pero ocurre con la invocación de los recuerdos que van apareciendo en una mesa de al lado, que es otra dimensión. Fontana Rosa, el primero. Después recuerdan a un mozo, Cachito, que existió. Que fue mozo del Yo Cairo. lo quería entrañablemente. Y después en esas charlas de café, como tenemos muchas veces, aparece uno que dice haberlo conocido a Borges, que habló con Borges, lo trató porque él era amigo de Gary Bill Ortiz, Claro, que es un pequeño homenaje también, claro. y que como le hizo un reportaje acá en Rosario, él estuvo con ellos. Entonces aparece Borges que no entiende nada en esa mesa con esos tipos de que hablan, y se quiere ir, quiere que lo invoquen en otro lugar. Entonces ahí sí tienen una conversación con Fontana Rosa, porque Borges no sabe quién es Fontana Rosa. Claro, porque pertenecieron a épocas diferentes, a estéticas diferentes, a escuelas diferentes, a pesar de que naturalmente uno lo reivindica al negro como uno de los grandes, pero obviamente Borges está en el Olimpo de los dioses. Sí, es desde otra allí cosa, es otra también literatura. le faltó conocer unas cuantas cosas, pero bueno, esa es otra historia de los que lo quieren y los que no lo quieren. Yo lo quiero a Borges. Sí, yo también, Yo lo también, a quiero, mí me porque, digamos, a ver, es un escritor de los más grandes del Sin siglo duda. XX, sin duda. Sin duda. Y el negro también era un gran escritor. Pero en esta ficción ocurre eso. El negro sí lo conoce a Borges y Borges no lo conoce, o puede que lo desconozca, porque también tenía esas mañas, ¿no? En la obra, cuando le dice, ¿y usted qué hacía antes? O sea, cuando estaba en vivo, dice, yo era humorista gráfico y escritor. Y piensa y dice, Fagner, Flaubert, lo busca como en una
biblioteca. Dice, no he leído nada suyo. Que puede ser una ironía. Entonces después se da un pseudo diálogo entre vivos y muertos. ¿Por qué? Porque en la trama ocurre que aparece una mujer, están en el Cairo los amigos de Fontana Rosa. Aparece una mujer ideal, que los desespera a todos, ¿sí? Y todos empiezan a especular cómo se acercarían a esa mujer tan fina, tan elegante. Y Borges cree que es un amor de su juventud y quiere acercarse y no sabe cómo. Pero aquí que Fontana Rosa dice, maestro, porque además es Beatriz Viterbo, Claro. el personaje de la Aleph. Dice, ¿Beatriz Viterbo existió? Sí, pero discúlpeme, ella está de este lado, ¿verdad? O sea, muerta. Sí, dice, falleció en la plenitud de su belleza. Entonces no puede ser porque mis amigos la están viendo, no podrían ver. Como todo enamorado, ¿qué hace? Niega esa realidad de la irrealidad. Entonces en eso se desarrolla ya la comedia y hay un cruce de mesas, aunque ni se enteran los vivos, digamos, ¿no? Porque no se atreve Borges a acercarse. Después se va a develar por qué. Claro. No spoilemos, digamos. No. Vamos a dejar que la gente lo vea. ¿Cuándo la estrenaron, Dalí? La obra fue estrenada en julio de 2017, Claro. para el 10º aniversario del fallecimiento del Negro. Hicimos varias funciones, siempre acá en Rosario, estuvimos en la Comedia varias veces, estuvimos en la Sala Labardén el 15 de julio, la última, y este estreno que decimos es porque en Santa Fe, capital, es que vamos a estar el 5 a las 21 en el Teatro Casa España de Ate. Es la primera vez que salimos de Rosario. Yo te voy a dar una información que probablemente ya la tengas, pero los docentes privados de Santa Fe han comprado entradas para toda su gente. Sí, tenía conocimiento y lo agradezco muchísimo. La verdad que es un gesto que se lo debemos a Cecilia Santamaría, que es ni más ni menos que la hija de Walter Operto. Con lo cual está todo dicho. No, está bien, porque gente que entiende de estos esfuerzos. Obviamente. Pero digo, la obra es de algún modo seguir teniendo al Negro sentado en algún lado, digamos. Claro. Muchas veces me dicen, es un homenaje, y yo la verdad que no me siento con blasones como para decir, le voy a hacer un homenaje al Negro. Claro. En realidad, ahora te digo cómo surgió esta fantasía de la obra. Es la ilusión de tenerlo un poco más con nosotros. Porque, ¿qué ocurrió? Cuando muere el Negro, yo lo traté, he estado en la mesa con ellos muchas veces, mas no pertenezco a la mesa de los galanes. He jugado partidos de fútbol, en fin, Claro. hemos compartido muchas cosas, pero no macaneo si digo yo era amigo del Negro, no. Digamos, esa amistad, digamos, ahí, sencilla. Cuando me avisan, era la tarde, me avisan que falleció el Negro, que sabíamos que el desenlace estaba pronto. La veíamos venir, sí. Bueno, esa cosa de que te dan esa noticia, pero no fue un impacto ahí. El impacto lo sentí cuando llamé al primero de mis amigos para decirle la noticia. Ahí me quebré. Claro. Y mira cómo me habrá impactado que el cuento que dio origen a esta obra de teatro, porque primero fue un cuento, Claro. lo terminé, digamos, vamos a decir, el primer corte en febrero del 2008. O sea que yo enseguidita empecé a tramar esta cosa, que se armó alrededor de esto, que con la invocación de los recuerdos pudiera estar el Negro. Y después se fue armando el cuento, ¿no? Después solo apareció Borges, no es que yo quise que estuviera Borges. Recordé que hubo uno en la mesa que sí estuvo con Borges a instancias de Garibel Ortiz, Claro. y se daba corte el hombre, obviamente. Sí, yo estuve con... Entonces me pareció que era lindo. Y por eso aparece Borges. Y después la trama se fue dando sola, digamos. Claro. ¿No? Es más, el final, a mí también me sorprendió.
como escritor. No es que yo ya sabía que iba a pasar eso. Claro. ¿Cómo va a terminar esto? Y bueno, y realmente tiene buena acogida por el público. No, sin duda, sin duda. De hecho, a mí, yo por eso desconozco algunas cuestiones. Yo me vine a vivir a Rosario en febrero de este año, a pesar de que había vivido 6 años mientras estudié, pero en los 70, una época convulsa, digamos. Un poco complicada. No permitía demasiadas cosas. Soy amigo de Néstor Zapata, a quien sucedí en el cargo, cuando él dejó la Secretaría de Cultura de Bernet. Yo empecé teatro con él. Bueno, y viví hasta enfrente, en la Galería Cassini, en el 7º piso de la Galería Cassini, de manera que nos cruzábamos permanentemente. Pero bueno, independientemente de eso, después con Néstor armamos todo el tema de Santa Fe en tu corazón y nos hicimos muy amigos. ¿Por qué te llevo a Néstor? Porque me parece que, tal como lo hablábamos hace un rato con Hugo Vitantonio del Sindicato de Músicos, habría que hablar también de cómo está el laburo para los actores rosarinos, porque uno ve mucho laburo en el teatro, en la escena, en las distintas salas. Ahora, ¿están laburando todos? ¿Tienen la posibilidad de vivir de esto? Ocurre como ocurre en Buenos Aires con el OFF, que cualquier obrita del OFF le permite vivir medianamente bien a los actores porteños. Yo la verdad que no conozco todas las realidades, conozco de los más cercanos, con los que trato habitualmente, y todo el mundo la pelea como puede en general, ¿no? No sé, no sé exactamente, pero es gente que se ocupa mucho, y entre dar clases y entre trabajar en 2 o 3 espectáculos, lo va llevando, digamos. Yo creo que en Buenos Aires tampoco, en el under, el actor puede vivir tan holgadamente. Hay, me parece que 2 niveles de under, me parece, sí, a través de gente que conozco. De hecho, pero hay como una cosa de mucha exposición mediática que yo no noto en Rosario. Lo digo como un extranjero, ¿eh? Ah, sí, puede ser que haya menos espacios, pero la verdad que no sé. Yo creo que acá hay un movimiento muy grande. Hay, Claro, que no te quepa la menor duda. Una cantidad de espectáculos que están dando vueltas, desde mucho tipo café concert y otros obras teatrales en sala. Tampoco hay tantas salas, hay muchas salas que por suerte están y sobreviven, han sobrevivido la pandemia. La verdad que ha sido... Sí, felizmente empezamos a salir de eso, ¿no? Estamos empezando a salir. Pero no sé, yo creo que la profesión del actor es una profesión muy difícil para acá y en todas partes. Tal vez cueste menos en Buenos Aires por la cantidad, por el universo de personas que hay. Yo no sé si lo conoces o no, pero un querido amigo, Jorge Ricci, que fue un paradigma del teatro en la Argentina, no solamente en Santa Fe, escribió alguna vez Actores de Provincia y ahí estaba planteada, con el Rafa Brusa también. Claro. La escribieron y la protagonizaron entre los dos. Y la verdad que ahí estaba planteada esta problemática que vos acabás de describir, ¿no? Sí, de por sí me parece que vivir de estas profesiones es muy difícil, tanto en teatro, en la música, en la plástica, me parece que en todo. Porque nosotros vivimos en una sociedad capitalista, consumista, en donde, digamos, la pregunta sería, para esa mentalidad, ¿para qué sirve esto? Yo digo, a ver, la única pelea que se pierde es la que se abandona. Yo creo que no hay que arriar ninguna bandera y al contrario, hay que ir por más. Hay que ir por más teatro, hay que ir por más jerarquización. No estoy diciendo abandonar, digo por favor, de hecho, que coincidimos, ir en contra por de lo supuesto. mismo. Digo que esa es un poco lo que creo que sucede, que hay un concepto utilitario de las cosas. Seguro. Y entonces para la producción, como hablaba hace un rato
Hugo, se mueve de otra manera. Sí. A mí me quema la cabeza, ¿sabés qué, Dani? Ver que si el chico que canta, él dice que canta, qué sé yo, vaya uno a saber, Elegante ese, o los que imitan a Elegante, digo, toda esa parafernalia que se ha armado con la nueva música, tengan semejante cantidad de centímetros de diario, horas de televisión, y que los verdaderos actores, los actores que han entregado su vida a esta pasión, la verdad que tienen que andar rebuscándosela, a pesar de que Rosario tiene otra realidad que la de Santa Fe, por ejemplo. Digo, son dos realidades completamente distintas. Pero de cualquier manera, a mí me interesa tener un espacio cultural aquí en este programa. Me interesa que vengan mis actores, me interesa que vengan mis actrices, me interesa que vengan los directores. Quiero hablar de cultura, quiero que porque la recuperación más tarde o más temprano va a ser por la cultura, no va a ser por ninguna otra cosa. No hay cuento posible en esto. O se recupera por la cultura o no nos recuperamos más. Yo, la verdad que, ¿tienen algún proyecto además de Santa Fe, de llevar la obra a Santa Fe? ¿La van a hacer de nuevo acá? ¿Hay alguna alternativa? En realidad el proyecto es hacer la obra donde se pueda y todas las veces que podamos, porque es un trabajo que está asentado, claro. Si bien como toda pieza teatral es viva, siempre uno está moldeando cosas nuevas. Sí, el tema es que justamente hay tanta actividad que es difícil conseguir sala. Sí, seguro. Y nosotros tenemos una realidad de un elenco un poco numeroso para lo aconsejable de lo claro. económico, y no podemos ir a cualquier sala. A ver, Néstor Zapatán en su momento nos abrió las puertas de Arteón, y agradecemos infinitamente, pero ya no nos alcanza. No dan las dimensiones. No dan los números, claro. Concretamente. Lo que no dan los números, esa es la realidad. Pero te quería agregar esto respecto de lo que estábamos hablando, porque es muy importante. Hay una resistencia fuertísima de la cultura, acá en Rosario, en Buenos Aires, a través de la música y a través del teatro, porque esto es resistir. Y como decís vos, nadie arriba las banderas. Y bueno, viste, y vamos. Hoy los chicos, los más jóvenes, tienen una mirada distinta del teatro. Sí. Mas no renuncian a estas cosas. No, seguro que no. Es muy distinta que de la época que vos hablabas. De cualquier manera, cuenten con nosotros siempre, Dali. Perfecto. Para lo que sea necesario, para difundir, para laburar, para apoyar, para grabar, para lo que sea necesario realmente. Vamos a seguir insistiendo desde aquí, desde 30 Noticias, que es un espacio relativamente nuevo, pero que, bueno, cubre la ciudad de Rosario, cubre buena parte, cubre todo el cordón, digamos, hay gente como para ofrecerle esta posibilidad de que se meta de cabeza en la cultura. Digo, lo mismo que pasa con las otras artes, lo reitero el concepto que expresaba con Hugo, de manera que agradecerte la visita, desearte toda la merde para el estreno en Santa Fe, que los acompañen los santafesinos, que también es una ciudad difícil, pero que de cualquier manera ya arranca con un signo auspicioso como es el que yo te contaba. Bueno, agradecido soy yo por la invitación y por el espacio, y también agradecido con la gente de ATE en Santa Fe, que brinda ese teatro. Además, no sabes lo maravilla. que es eso. Pero la gente responde, ¿eh? Yo he estado en Santa Fe. No, sin duda que responde. Es difícil en cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? Tío, la repercusión periodística, este tipo de cosas. Uno que se ha movido toda la vida en eso, le cuesta entender por qué razón. Pero no es tan difícil de entender. Que no. De última tiene sus explicaciones. Creo que sí. Nos quieren iletrados. No se saldrán con la suya. No, y si me permitís una cosa más, nos quieren insensibles. Seguro. El tema de la cultura es importante por generar sensibilidad. Seguro. Porque lo que mueve a los cambios, creo yo,
es el conocimiento, pero la sensibilidad. Seguro. Porque saber que una persona no tiene que estar comiendo de la basura, ya está, sí, lo sé, pero lo que mueve es que a mí me dé bronca eso. Efectivamente. Dali, gracias por tu presencia. No, a usted. Saludos al resto del elenco, a todo el equipo que labura. Y bueno, esperemos que prontito podamos anunciar que vuelve a Rosario. ¿Cómo no? Borges y Fontana Rosa y Borges. Muy amable, A gracias. ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en Noche de 30 Noticias. Volvemos la semana que viene, o vuelve Delicia la semana que viene. Vamos a ver cómo nos ordenamos, pero la verdad que ha sido un placer poder compartir todo el programa con gente de la cultura rosarina. Y no precisamente con los nombres que resuenan en Buenos Aires, sino con nuestra gente, con la gente que vive en esta ciudad, que en esta ciudad todos los días se inventa la magia de seguir creyendo que hay un camino posible a través del ejercicio de la cultura. Que tengan muy buenas noches. Hasta la semana que viene.